con Fati desde México, y Fati es una persona que participa en los vuelos y tiene la posibilidad hoy de contarnos su experiencia para que otras personas puedan ir viendo, como estamos haciendo, las distintas experiencias de lo que la gente va viviendo, tanto realizando el vuelo como ya después más adelante con otras cuestiones que vamos a ir viendo que le suceden a Fati y que muy interesantes, ¿no? Así que bueno, Fati, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad y en principio, bueno, lo que te voy a preguntar es cómo empezó la historia. Contanos un poquito cómo ingresaste a esto de los vuelos, cómo fue que todo empezó. Hola Julio y Jorge, mira, bueno, pues yo quiero también darte las gracias a ti por darme la oportunidad de poder contar mi experiencia dentro del vuelo. Y bueno, pues a raíz de que, bueno, de que mi hijo de 17 años, Daniel, tuviera ese regreso a casa, por así decirlo, bueno, con él yo tuve una relación demasiado especial. Yo creo que cada uno como mamá siempre sabe que sus hijos todos son especiales y diferentes. Y con él, pues realmente tuve una relación muy, muy de amigos. Entonces, él pues sufría una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Yo nunca pensé que fuera a llegar a que él pues pudiera trascender. Y bueno, pues él sus últimos días que tuvo aquí de vida, ya tenía, bueno, me supongo que él ya sabía que a dónde iba, porque le pasaron muchas experiencias muy, muy, sorprendentes. La que más tengo así como que presente fue el día que él me pidió que lo llevara al hospital cuando nunca hacía eso. Entonces, fuimos directo al hospital. Sí, hijo. Y cuando íbamos rumbo al hospital, me dice, él se quedaba por ratitos dormido y me dice, mami, acabamos de pasar por una escuela, dice, porque vi muchos niños de blanco, muchos niños vestidos de blanco, y estaban todos parados. Entonces, yo le dije, no, hijo, no, pues íbamos sobre la pista. Le digo, no hemos pasado a ninguna escuela, y me dice, yo los acabo de ver. Entonces, no hay duda de que él ya tenía un pie del otro lado y yo un pie de este. Claro, claro. Entonces, pues ya cuando íbamos a llegar al hospital, como unos 15 minutos, él me empezaba a querer abrir las puertas del carro, y yo le decía, no, hijo, ¿qué haces? Y me dice, es que mi papá, bueno, a él le decía a su abuelo papá, dice, me está esperando, me dice, y quiere, no puede abrir la puerta. Y yo le dije, no, él nos está esperando en el hospital, todavía no llegamos. Cuando 10 minutos antes de llegar al hospital, veo que él de plano ya no despertó. En un semáforo le toqué su vena y vi que ya no venía con vida. Entonces, pues no, fue un shock así, muy grande, pero entre mí yo dije, me voy a bajar aquí, voy a hacer un desastre, va a venir la patrulla, dije, mejor llego al hospital, y seguí manejando. Entonces, rumbo que yo iba para allá, me empiezo a pasar muchas cosas por la mente, ¿no? Una, pues, a lo mejor estampar el carro y irme con él, ¿no? Pero la más sensata para mí fue, y no sé cómo, porque yo nunca había tenido una experiencia de este tipo, y se acerca a mi mente o sea, sí, hijo. Entonces me dice, lo único que pasó por mi mente es decirle, hijo, vete tranquilo, todo va a estar bien, ahora ya puedes moverte, ya puedes hacer todo bien. Yo sabía que él me escuchaba, o sea, algo en mi interior sabía que él me estaba escuchando. Entonces eso fue lo primero que se me vino a la mente, entonces decirle que se fuera, que todo iba a estar bien, que nosotros íbamos a estar bien, que él no tenía por qué preocuparse ni detenerse.
Entonces, pues después viene el proceso, bueno, al mes, a los 2 meses de que él se fue, yo me faltaba esa comunicación de tener con él, de diario platicar, porque platicábamos unas pláticas muy intensas a pesar de su corta edad. Entonces yo decía, es que hijo, no puede ser posible que nuestra comunicación termine aquí, después de esto. Entonces dije, pues no sé qué tenga que hacer, no sé qué tenga que hacer, dije, pero voy a encontrar la forma de comunicarme contigo y eso te lo prometo. Y bueno, pues empecé en uno de sus profesores me regaló el libro de la Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross y lo empecé a leer. este, a mi hija en ese entonces ella tenía 9 años, 10 años. Baja a su cuarto, su cuarto de él era abajo y el de ella arriba. Entonces me dice, llega llorando y me dice, mami, acabo de ver a Dani. Y lo que yo había leído en el libro, muchas experiencias que habían pasado así, y era algo, muy tonto pensar que mi hija me pudiera inventar algo que yo había leído en el libro. Claro, claro. Y que ella ni siquiera lo había agarrado. Entonces me dice, él estaba acostado conmigo en la cama y ya podía estirar sus pies. Dice, había una luz muy grande que entraba en su ventana, porque su ventana estaba acá atrás y su cama aquí. Entonces dice, entraba una luz muy grande y dice, me dijo que él se había ido porque ya tenía mucho dolor, pero que no porque no nos quisiera, que él siempre va a estar con nosotros. Dice, y de repente se levantó, dice, y abrió la puerta para salir, dice, y había una luz muy grande afuera de la puerta. Entonces, desde ahí yo dije, o sea, existe todo esto. O sea, yo no lo creía, ¿Cuál era pero perdóname, cuál era tu creencia original sobre el más allá, sobre la muerte, sobre qué pensabas vos? para mí era que ya se acabó todo. Ajá. Yo recuerdo que a los 2, 3 días me metí a internet y buscaba todo de qué pasa después de que mueres y encontré muchas cosas. Encontré de que Claro, desde la bíblica que dice que te quedas dormido y de que ahí ya no te despiertas hasta que viene el juicio, claro. de que de plano pues ya no hay nada después de la Ah, muerte. Entonces yo dije, no, o sea, no puede ser posible que me estén pasando todas estas cosas y que yo todavía crea que de verdad no hay nada después de la ajá. muerte. No tenías ninguna inclinación religiosa vos, digamos, antes. Sí, bueno, yo he sido muy católica, mis padres son muy católicos, pero yo en el fondo sabía que no era así como que la verdadera verdad, ¿no? O sea, como que había algo tras de todo. Ajá. Y ahí fue cuando empecé a investigar más, a querer saber más de, de, de lo que había después de la muerte. Ujú. Entonces, pues en ese entonces mi mejor amiga siempre estuvo ahí conmigo, diario, y ella investigaba conmigo y leía los mismos libros conmigo, Ajá. y un día me manda un mensaje, me dice, Fati, yo no creo en las casualidades, dice, y mi computadora se abrió en este video y quiero que lo veas. Entonces lo abrí y lo comencé a ver y era uno del vuelo de la mariposa. Una madre está pues explicando lo que es el vuelo de la mariposa, que Ajá. que podíamos uno seguir teniendo contacto con sus seres queridos y dije, no, pues tengo que buscar a mi hijo, dije, porque es muy angustiante el saber que como madre, no, ¿dónde está tu hijo? Y de todas las creencias que la gente, porque a mí me decían, tienes que ponerle un vaso de agua para que no Claro. tenga sed, o su veladora prendida para que Todas tenga luz. las Y creencias lejos de claras. eso, exacto, eso me angustiaba más a mí. O sea, decir, ¿cómo, o sea, va a tener que ser mi hijo o dónde está, ¿no? Para que tenga luz, o sea, está muy oscuro. Y más me angustiaban, como mamá más me angustiaba. Entonces, pues ya veo el video que me manda mi amiga
Y bueno, luego me puse en contacto con Alejandra Invianti, que fue la que se me puso más fácil. Y ella luego me dice, sí, no te preocupes, el viernes hacemos un vuelo, si quieres, conectarte. Y me conecté, pero pues obviamente yo creo que con todos los deseos que tenía yo de ver a mi hijo, de saber de él, pues no pude entrar a la meditación. Entonces se me viene a la mente mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido siempre ha meditado, siempre ha estado en todo ese tipo de cosas. Entonces le hablo por teléfono, le digo, mami, ¿qué crees que encontré esto y esto? Y pues ella se quedó así de que no me creía tampoco porque pues ha de haber dicho que era mucha mi necesidad de saber de mi hijo que ya, pero aceptó, me dice, sí, yo lo hago. Y viene y entra a la meditación. Ella pues no venía muy segura de qué era lo que se iba a encontrar, ¿no? Ah, Y, participa ella, participa ella. ajá, llega y entra al vuelo. Ella no creía mucho en lo que yo le estaba diciendo. Yo creo que lo aceptó más, pues porque era su hija, así como que ya me veía que estaba muy desesperada. Y lo chistoso fue que ella, al primero que contacta dentro del vuelo del amor, y pues es a mi abuelo, a su papá. ¿Ya? Y su papá la lleva de la mano a ver a Dani. Y lo vio de lejos, ¿no? Y se sorprendió súper mucho, y ya empezó a llorar y me dice, es que yo nunca pensé que esto fuera real. Y dice, yo sentí la mano de mi papá, dice, tal cual como la sentía cuando estaba aquí. Este, una mamá nos da mensajes de los dos, de mi abuelo y de... Y incluso la señora misma le dijo, es que tu papá dice que tú no crees en nada de esto, pero que debes de que empezar a creer. Y mi mamá Claro, sí se quedó así de súper impactada. claro. Entonces, pues de ahí yo dije, no, pues tengo que a intentar hasta poder volver a tener contacto con mi hijo. Y ya empecé y pues sí tardé aproximadamente unos 6 meses. Yo a veces terminaba llorando las meditaciones porque decía, ¿cómo puede ser posible que no lo pueda hacer? Y Para era una esto seguía, desesperación para esto muy seguía, grande. sí, para esto seguía sucediendo alguna actividad del orden de lo paranormal, como esto que había sentido tu hija, ¿pasaban más cosas o no pasó más nada, digamos? Sí, seguían pasando cosas aquí en la casa. De hecho, yo en una ocasión yo venía llegando, en las mañanas salgo a correr y paso al súper, traía yo todas mis bolsas así, y le estaba tocando a mi hijo, pero el de aquí, y no me abrían. De repente me abrió y yo entro y volteo al sillón y mi hijo estaba dormido en el sillón. Entonces me quedo así entonces, ¿quién abrió la puerta? Claro. Y como eso han pasado muchas cosas, he grabado videos con orbes, demasiados, unos grandísimos, Ajá. aquí en mi cuarto, aquí en la sala. Entonces, sí han seguido pasando muchas cosas. De hecho, accidentes que hemos tenido y que gracias a Dios no ha pasado nada. Ujú. Y sí, o sea, se ha manifestado de esas maneras. Él siempre se ha seguido manifestando de esas maneras, como que ayudándonos siempre en las cosas más difíciles. Y exactamente en los problemas que siempre ocurren, que hay cosas más difíciles cuando más se siente que está él. Claro, claro, perfecto. Bien, y entonces ahí te decidiste a empezar a participar vos del vuelo, digamos. Sí, pues ya Porque no desistí. Ya después entré con José Luis y empecé fue en una ocasión la primera vez que pude ver algo, la Virgen María me llevó con mi hijo y ese día fue algo que no voy o nunca voy a olvidar porque ella me dijo que ella sabía lo que yo estaba pasando, que ella también había perdido a su hijo y Ajá, me llevó con mi hijo ajá. y me lo Había dio pasado en la mano. mucho, ajá, mucho tiempo había pasado, tuviste que practicar, digamos,
practicar varias veces o esto es una de las primeras veces ya que tuviste la intervención de la Virgen? Tuve que, bueno, a raíz de ahí ya empecé a ver, o sea, cada que lo hacía ya veía, pero sí tuve que practicar demasiado, empecé a escuchar sonidos binaurales, este, dentro del vuelo, pues lo hacía con Ale, lo hacía con José, hasta que pude hacerlo. Sí, aproximadamente sí pasaron como 5 meses para que yo pudiera verlo, pero pues realmente lo que me mantenía mucho era el saber de él todavía, a pesar de que yo no podía, pues sí había mamás que me daban algún mensaje de él y mensajes Claro. muy sinceros. Vamos a explicar un poquito, así la gente que lo escucha comprende de qué se trata esto que Pati está diciendo. En principio, aclarar que, bueno, si bien hay gente que capaz que la primera vez tiene contacto, a veces cuesta más, a veces, bueno, muchas veces la mente obstruye un montón de cuestiones, pero a veces cuesta más tiempo y hay que persistir, hay que seguir trabajando como en cualquier cosa que uno hace, ¿no? Como si fuera una terapia, Exactamente. también no te curas de un día para el otro, así que por hacer Ujú. una ya está. Entonces, ¿qué pasa? A veces en los vuelos, si bien no es lo que nosotros buscamos, porque lo que buscamos todos los que integramos el vuelo de la mariposa es aprender, que la persona aprenda a contactar por sí misma, ¿no? Porque es esto que ya varias veces hemos nombrado en otros videos, que el canal está abierto, pero nosotros tenemos apagado el celular, ¿no? Por más que eso no haya. Exacto. Entonces, pasa a veces que hay algunas madres o alguna otra persona, no necesariamente una madre, pero que está participando del vuelo a la cual tiene ya afinada su percepción y se le presenta un mensaje, en este caso para vos, Fati, que no habías contactado. Y eso no es lo que se busca, pero a veces por intermedio de eso o por intermedio del ser querido que aparece de X persona, se busca el ser querido que vos estás buscando, ¿no? O sea, Sí. se está buscando la forma de encontrarlo. Y muchas veces el tema de que uno reciba algún mensaje y que las cosas sean llamativas, por lo que dicen, ¿no? Entonces a uno le va dando aliento para seguir participando, que eso es lo que vos estás Sí, relatando. a mí eso fue, bueno, una de las cosas que me mantuvo, pero yo siempre en mi mente tenía que yo tenía que lograrlo por mí, Claro. que iba a haber un momento en el que no iba a haber alguien que me diera un mensaje y que yo tenía que hacerlo para poder tener yo el contacto directamente con mi hijo. Bien. Y vayamos no sé si querés relatar este contacto con que te llevó la Virgen o otro, pero ¿qué te pasó a vos cuando contactaste? O sea, ¿cómo fue el contacto? ¿Vos lo veías, lo sentías? Como para que la gente sepa cómo fue tu experiencia, ¿no? Principalmente lo que yo llegué a ver, fue un pajarito. Y fue algo tan chistoso porque no me estaban guiando a mí, estaban guiando a otra señora. Ajá, Y la señora prácticamente iba describiendo cómo era mi vuelo. O sea, yo estaba viendo el pajarito y de repente ella, estoy viendo un pajarito rojo así, así, cuando yo ya lo estaba, o sea, yo ya lo tenía. Entonces, fue cuando me di cuenta que de verdad estaba yo, dentro del vuelo, ajá. porque ella estaba describiendo tal cual todo lo que yo estaba viendo. Entonces, yo lo que hice fue seguir al pajarito hasta que fue cuando llegué con la Virgen y me llevó a mi hijo, ¿no? Pues sí, fue una experiencia muy, muy bonita porque te das cuenta de que de verdad estás viendo las cosas, de que de verdad están ahí. Y si no hubiera sido por esta persona que ella estaba relatando prácticamente todos, o sea, de hecho ella no fue la única que me vio dentro de la meditación con la Virgen y conmigo, o sea, fueron varias personas las que estuvieron ese día ahí viendo. Y eso fue lo que a mí me hizo tener así como que más confianza en mí, de lo que yo estaba viendo. Porque a lo mejor si no hubiera sido así, muchas veces el ego gana y Claro. hubiera pensado que realmente yo me lo estaba imaginando. Porque a lo mejor eso era lo que pasaba conmigo. Antes a lo mejor sí, sí
pude ver muchas cosas, pero yo misma pensaba que era imaginación mía hasta ese día que alguien más estaba relatando tal cual como yo lo iba viendo. Fue cuando yo empecé a tener seguridad de que de verdad yo estaba viendo las cosas. Y esto que vos traes como ejemplo de lo tuyo lo podemos utilizar para ilustrar un poco, para que las personas sepan que muchas veces lo que sucede es esto, ¿no? Que hay dos o tres participantes del vuelo están viendo lo mismo, ¿no? Y eso Ujú, ahí es maravilloso, ¿no? Porque ahí ya sí, las dudas que pueda traer tu mente, porque la mente siempre va a dudar, siempre, siempre. se empiezan a disipar con estas tipos de experiencia y con otros que después más adelante de la entrevista te voy a preguntar, pero empieza a disiparse, pero pará, si yo estoy viendo esto y esta persona relata lo mismo, y esto, sin haber obviamente, porque esto recordemos que se hace por Skype, no están las personas juntas en el mismo Sí, lugar, no, no. entonces, bueno, más que llamativo, ¿no? El tema. Bien, y vos como mamá, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste a tu hijo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era? Pues lo vi muy feliz, muy feliz. De hecho, te digo, él tuvo un proceso en el que pues yo creo que él ya sabía que se iba y tenía ya unos días, unas semanas antes de irse, él ya traía una paz muy grande en su mirada, en su forma de hablar, a pesar de que ya le había cambiado su voz, pero yo llegaba y es que mira, ¿qué crees que me siento ahí? Y me siento así y esto, y me decía, mami, no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, con una paz inmensa, me gustaba las últimas veces. Entonces, así lo vi. O sea, no fue así como que un cambio muy grande, porque el cambio él ya lo empezó a tener desde aquí, Ajá. pero lo vi con mucha luz, lo vi bien, porque él pues debido a su enfermedad pues ya dejó de caminar, tenía varias deformaciones en sus tobillos, en sus muñecas. Entonces lo vi muy bien, lo vi muy sonriente y lo vi muy feliz, como dándome la bienvenida y enseñándome un nuevo mundo, un nuevo mundo en el cual todavía estamos los dos, en el cual yo entendí que tenía que trascender con él, o sea, crecer como persona y no dejar que su la forma en la que él regresó fuera nada más y que ahí quedara, ¿no? Sino crecer con él. Y Claro. bueno, lo vi hermoso, o sea, ¿qué puedo decir? No, pues era mi hijo, pero realmente sí lo vi con una luz y con una paz muy, muy grande y muy feliz de donde estaba, Bien, con muchas recordemos, ganas de enseñarme todo. claro, ahora vamos al lugar, pero digamos, recordemos para la gente que nunca ha escuchado esto, que obviamente post-mortem cualquier problemática física que tengas, allá queda totalmente eliminada, ¿no? O sea, de hecho, he tenido casos de pacientes que relatan de personas fallecidas que le habían amputado una pierna, pero allá tenía las dos piernas. O sea, Sí, no persiste el tema físico en el mundo espiritual, ¿no? Esto es bueno tenerlo claro. Ni el padecimiento, por más que la persona haya fallecido con el dolor más grande, con el sufrimiento, con lo que peor que pueden imaginarse, una vez que el alma sale del cuerpo, esto no persiste. ¿Sí? Para tranquilidad de las personas. Es esto, ¿no? Y bien, vos me podés decir que lo veías como la edad que había partido, que lo veías como si me estuvieses viendo a mí, así, otro formato. así tal cual como te estoy viendo a ti, Ajá, así bien. tal cual lo veía con colores, todo así, normal como veo a una persona, sí, y de la misma edad en la que se fue. De hecho, lo vi más Ajá, alto porque, pues, por lo mismo de que no podía estirar bien sus rodillas, pues sí, era un poco más alto que yo, pero ya lo vi más alto porque incluso tuve que hasta ponerme de puntitas para poder abrazarlo. mira, Y, y pues sí, o sea, me gustó mucho verlo así. bien. O sea que lo pudiste ver, pudiste abrazarlo, sentirlo, ¿no? Todas estas Sí. cosas que pasan en el vuelo. ¿Y qué pasó con el lugar? El lugar donde estaba. ¿Dónde estaba? ¿Te contó qué hacía? ¿Te mostraba el lugar? ¿Qué pasó? Me llevó a su casa. Ah, Era una un, casa. era-
Sí, primero, saliendo del templo fue cuando te digo, pues la Virgen me lo entregó y salimos, caminamos por un prado muy grande, donde había un lago, pues también grande, el agua era muy cristalina, se veían los peces nadando dentro. Me lleva a su casa, era una casa, prácticamente como rústica, hijo. Y entramos, había un comedor redondo, una ventana que daba para el comedor, que no tenía cortinas, que no tenía nada, simplemente era la ventana y entraba la luz de afuera. Subimos unas escaleras, también había una sala abajo, pero no había así como que cuadros, no había así como que, a lo mejor pues arreglos, como uno pues Puede tener detallitos que uno acá. tiene, pero no, era la mesa redonda con 4 sillas, una sala chiquita como de madera, subimos las escaleras y entramos a una primer recámara donde tenía solamente una cama y un buró, y en el buró tenía muchos libros, muchos libros, y en la cama no tenía así como que cobijas ni nada, sino nada más tenía una sábana blanca. Ah, bien, bien, bien. ¿Y te contaba qué hacía él allá? ¿Cuál era su actividad, su Sí. diario? Ajá. Principalmente cuando llegó, él se dedicaba mucho a estudiar, él leía mucho. Ah, De hecho, por eso los libros que tenía ahí, era lo que él estaba haciendo. Él leía mucho y después, con el tiempo, él estaba en un coro. mira. Él, bueno, tocaba guitarra aquí y entró a un coro. Estuvo ayudando en un coro y la última vez, bueno, de las últimas veces que he estado ya así con él disfrutando del momento, me llevó a un parque donde había muchos niños y él estaba como que jugando con ellos, como cuidándolos Ajá. y corría con los niños y en una ocasión estaba sentado en la arena con una nena como de unos 3 años y estaban haciendo pastelitos. Ah, mira. Entonces, sí, pues prácticamente eso es lo que él hace también allá, aparte de la misión que tenemos ya ahorita con lo del vuelo, porque, bueno, cuando yo empecé a tener contacto con él, hablamos él y yo de poder trabajar juntos dentro del vuelo de la mariposa. Ajá. José Luis, en varias ocasiones me decía, pregúntale a Dani si puede ir a buscar al hijo de tal persona. Y él lo hacía. Ella lo acercaba y ya podíamos tener contacto con esa persona y ya él bueno, ya tenía yo el contacto con él, pero él es el que me acerca a ellos. Ajá. ¿Él fue el que inspiró que apareciera esa página en la computadora de tu amiga? Sí, Ah, sí, mira. él fue el que se la puso para que Ajá. llegara, porque antes de que ella me mandara el video, yo cuando recién se fue él, entré a varios grupos de madres en duelo y yo había hecho una publicación de que pues acababa de ir mi hijo y en esa publicación ya me habían comentado acerca del vuelo de la mariposa, Ah, pero mira. pues a lo mejor era tanto así como que mi dolor que no le presté mucha atención a ese mensaje. O sea que Hasta que él después, te guió a sí, esto. o sea, fueron 2 veces que me mandó y por diferentes personas, ¿no? O sea, yo no le presté atención a ese y fue cuando después dijo, no, pues se lo voy a tener que mandar Más aparte de que explícito. también era muy amiga de él, entonces sí fue como ella me dijo, mira, apareció este video en mi computadora y lo tienes que ver. Entonces ya fue así como que, a ver si así sí me haces caso. Claro, claro, claro. Bien, y entonces vos cuando estuviste con él allá, ¿se veía alguna otra cosa del lugar? Digamos, había más construcciones, más lugares, parques. ¿Qué más me podés contar que se veía? Sí, es como una comunidad, es como una Ah, comunidad donde la gente es más libre.
más Ajá. libre de televisión, de cosas así, de celulares, entonces la gente anda caminando, anda trabajando, porque hay gente que trabaja, van al río, juegan en el río, hacen oración, porque hay grupos, yo en más de una ocasión he visto, entre los árboles, gente meditando en grupo y gente haciendo oración. Entonces, sí tienen una vida como aquí, O sea que como podríamos aquí, decir que es muy paralelo a esto, muy similar a esto, sí, digamos, ¿no? muy Claro, similar, pero con muchísimo más paz, más tranquilidad, claro, la gente es sí, más amable, claro, sin todos se necesidades, conocen. claro, 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 bien, bien. Es importante esto de todos se conocen porque muchas veces, tanto con lo que ha sucedido con tu hijo o con Elena, la hija de José Luis, que le piden, bueno, y conocer, estamos buscando a tal, a Julio, y van y lo traen a Julio, ¿no? O sea, allá Sí, todos se conocen, ¿no? todos se conocen. Claro que hay muchos Julios, porque la gente se imagina, pero ¿cómo hay tantos Julios que cómo? Bueno, pero es la vibración que uno le pone a ese Julio en especial y ellos la pueden Exacto. interpretar, ¿no? Es eso, básicamente. Bien, bien. Bueno, seguimos y pasemos un poquito ahora al tema de qué te fue pasando después, en la medida que fuiste avanzando con los vuelos, que fuiste trabajando, encontrándolo, trabajando. Esto que me contabas que te va pasando de empezar a poder visualizar, esto que le pasaba a otros con vos, lo empezaste a tener vos, ¿no? Esto de poder visualizar al ser querido del otro y poder transmitirle algo a la persona. ¿Cómo fue eso? Pues cuando me empiezan a decir, bueno, Fati, dile a Dani que busque a tal persona. Me dice, pregúntale si es su mamá, la que está aquí con nosotros. Entonces ahí empiezo yo a tener contacto con otras personas que ya no nada más o sea, la comunicación es muy distinta, es telepática, no es como que ellos me respondan como estamos hablando tú y yo, sino que cuando llegan y me enseñan una imagen en mi mente, es como que percibir lo que quiere decir. Ajá, Entonces llega y yo le pregunto y ellos luego me contestan con imágenes que ya pasaron, como si yo estuviera soñando. Esos sí son como sueños, como ideas que me llegan a la mente. ajá, Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que ya no nada más es lo poco que ellos me pueden mostrar ahí, sino que ya me trasladan, de hecho, a sus casas. Luego hubo una ocasión en que un señor me dijo, me enseñaba la habitación de su esposa, cómo estaba, cómo dormía, de qué mira, lado de la cama dormía, el color de la habitación, o sea, así como yo me lo imaginé, yo se lo comentaba a la señora. Y había muchas ocasiones en que yo me quedaba con muchas cosas por miedo a que me dijeran que no era cierto lo que yo estaba viendo. claro, claro, Y, y en una ocasión mi hijo me dijo, mami, tienes que decir las cosas como son. Tú no tienes o sea, quedarte con las cosas. Tienes que decir las cosas como son. Y de ahí fue cuando empecé. Dije, voy a empezar a decir las cosas, pues si no son, pues. claro, Y claro, empecé a darme cuenta de que todas las cosas que les empiezo a comentar y les empiezo a decir, o sea, tenían sentido. O sea, claro, ese día de la señora me dice, es que sí, o sea, sí duermo de ese lado, sí mi habitación es así, sí tengo tal cosa en tal lado. qué bárbaro. Entonces ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta de que, de que ellos también quieren ocuparme como de puente para poder llegar a su familia. Ajá, bien, 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 bien. Como un nexo, digamos. Te has dado cuenta que podés ser Exacto. como un nexo, ¿no? ¿Y esto cómo te repercutió a vos personalmente? Darte cuenta de esto. ¿Qué te pasó a vos? Mm, Que no es me cualquier... alegré mucho y no por el don, sino porque sé que estoy con mi hijo, porque dentro de todas estas cosas, el que yo pueda dar un mensaje verdadero a alguien,
es una prueba de que de verdad yo estoy con mi hijo, claro. de que sigo teniendo contacto con él, de que él está en mi vida, y eso es lo que a mí en realidad me pone contenta, me pone muy, muy contenta, lejos de mucha gente llega y me agradece, Fati, yo siempre les digo que no tienen nada que agradecer, porque al contrario, ellos son los que me están ayudando a mí a poder tener el canal abierto y poder seguir teniendo contacto con mi hijo. Bien, bien. Y como para ir terminando, ¿recordás alguna experiencia llamativa para comentar? Así la gente, dentro de todas tus experiencias de vuelos. Sí, bueno, ahí tengo muchas, pero sí me gustaría comentarte una de las primeras que, bueno, realmente yo no entré muy bien ese día, todavía no podía hacer bien la meditación, pero recuerdo que a mí se me había traspapelado un papel importante del médico de mi hijo, y ese día yo le pedí a José Luis que si era posible que le pudieran preguntar a mi hijo dónde estaba el papel. Y Papel que era entonces para otro hijo, ¿no? Para tu otro sí, hijo. para mi otro hijo era un papel médico que Ajá. necesitaba porque, bueno, Y no lo encontraba. era muy importante. No lo encontraba, yo había buscado en todos lados, este, después Seida, y Toñi me empiezan a decir que Dani se ponía boca abajo, que ellos lo venían, que él les empezaba a dar señas de dónde estaba el papel. Y en eso Seida me dice, Fati, si estás en una planta de arriba, dice, tienes que bajar abajo, en la planta de abajo, tienes un mueble de madera, dice, ahí hay unas cajas y ahí hay una mochila negra, que era la mochila que mi hijo usaba para la escuela. Me dice, dentro de esa mochila está el papel que estás buscando. Entonces me dice José Luis, pues baja y dinos si está. Y inmediatamente bajé, saqué las cosas, saqué los papeles y estaba ahí el papel. O sea, yo ya había checado muchas veces ahí en esa mochila, y exactamente cuando ella me dice, o sea, ella no tenía modo, porque bueno, Toña está en España, Seida está en Colima, o sea, están súper lejos, o sea, ni siquiera se saben ni cómo es mi casa, ¿no? Sí, sí, Y no que se me haya conocen dicho en persona. exactamente dónde estaba el documento, sí fue algo súper impactante. Claro, Entonces, claro. fueron las cosas que me mantenían dentro del vuelo para seguir, pues, luchando por poder hacerlo, por poder entrar en el vuelo y poder tener la comunicación con mi hijo, porque pues esa era una seña bastante, bastante grande. Claro, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, muy bien. ¿Y querés agregar algo que me haya olvidado de preguntarte? No, te pregunto una última pregunta. Pues dime, ¿Qué le dirías a alguien que vos estuvieses invitando a participar del vuelo? Qué le dirías? ¿De qué es esto? pues les diría que es una forma de dar como que una pequeña caricia a lo que es el dolor más grande del mundo, que es perder un hijo. Es una pequeña caricia, pero una caricia muy sanadora. Eh, el que no pierdan la fe, de que nuestros hijos están con nosotros, de que ellos siguen con nosotros y nos siguen queriendo enseñar cómo siguen, cómo llevan su proceso de crecimiento, y que quieren que nosotros crezcamos con ellos, ¿no? Eh, pues sí me gustaría invitar a mucha gente a que puedan de alguna manera tener esta misma alegría que tengo yo de saber que mi hijo está bien, porque pues mucha gente me ve y yo creo que toda la gente piensa que yo no quería a mi hijo, porque pues me doy el tiempo de sonreír ya, porque sí, es un proceso muy grande, yo lo sé, que el entender que nuestros hijos ya no los tenemos aquí, porque el corazón de una mamá siempre va a estar para querer sentir al hijo y querer tenerlo aquí, pero
pero es una experiencia muy hermosa que yo creo que cada quien vive de una manera diferente.